Les doy la bienvenida a este quinto encuentro con el deseo y la esperanza de que los 4 encuentros anteriores puedan haber aportado algo a la propuesta inicial de hablar sobre la educación. Y yo dije que estaba merodeando el tema. Voy a volver a tomar esta metáfora porque si yo critico el modelo de la ciencia dura para entender cualquier aspecto de lo humano, lo hago por su rigidez, por su desprendimiento de la consideración de qué es lo humano. Humano es una palabra que en nuestra vida cotidiana aparece más de una vez, la usamos de diversos modos: humanidad, derechos humanos, pero la exigencia que yo me impongo es utilizar la palabra, que es un instrumento maravilloso. Alguna vez, pasando el tiempo, tal vez podamos encarar qué es lo humano en su origen genealógico, porque hay en él algo que hoy vamos a rozar, no vamos a profundizar, pero para dejar planteado ese aspecto existente, pero no reconocido, o menospreciado, o separado de la condición de hombre. Puse como comienzo, en el texto que ustedes van a poder consultar en la página, esta frase: transformar la realidad impone una transformación de la persona que se lo propone. Quien no se atreve a transformarse a sí mismo no puede transformar nada. ¿No es ese el oficio del educador? ¿No es la esencia misma que tiene su relación con los alumnos? Enfrentan a un conjunto de personas jóvenes, cada una de ellas con una historia peculiar, con sus más y sus menos, que el aula pareciera homologar en una masa común. Esto no es cierto. Pero algunos de los investigadores de la educación sostienen que es necesario normalizar un modelo, porque si no habría que dar en un aula de 50 alumnos, me refiero a la universidad, en el mejor de los casos. Yo he estado en situaciones con la creación de la carrera de Derecho de tener 1.100 alumnos en un aula. ¿Entraban todos? No. Algunos daban la vuelta, subían y se sentaban por la ventana del lado de afuera, pero eran alumnos de segunda clase, no porque yo lo calificara así, sino por su condición para participar de esa clase, porque no alcanzaban los bancos. De todos modos, tengo la convicción de que ninguna clase es posible seriamente
si excede los 20-25 alumnos. Es un número un poco arbitrario, pero es el número todavía manejable de grupo humano, que permite una relación de ida y vuelta del alumno con el profesor y el profesor con el alumno, pero también y sobre todo de los alumnos que oyen entre sí al compañero que está haciendo una pregunta que probablemente a él no se le había, no lo había pensado, no se le había cruzado que se podía preguntar eso. Esa es la riqueza del aula. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que esas 20-25 individuos, para usar una palabra brutal, individuos quiere decir no divisible, que es una unidad en sí mismo, pero no dice nada más que eso. Podríamos decir, un perro, ateniéndonos a esta definición, también es indivisible. En cuanto lo dividimos, dejó de ser perro. Bien, entonces, la necesidad de encontrar en cada uno de ellos algo que es lo que lo hace ser como lo que es su ser persona. Yo me atrevería a decir que persona no es una palabra habitual que se utilice en el sistema educativo. Se dice personas cuando se habla de cantidades, había 30 personas o personas de tal tipo, pero en el aula la palabra persona no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque el docente, por más buena voluntad que tiene, no está pensando en 30 personas cuya definición contiene esta calificación, únicas e irrepetibles. Les voy a leer una definición para que empecemos a masticar esto que estoy diciendo. La persona humana, en su carácter de ser única e irrepetible, tiene una naturaleza corpóreo-espiritual. Está dotada de una razón abierta al conocimiento y un reconocimiento de su propia dignidad, por lo cual está abierta, en cierto sentido, a los valores que debe realizar y a las normas que debe respetar para obtenerlos, inscripto todo esto en su naturaleza. Inscripto no del momento de nacimiento. Todo el proceso desde el nacimiento, que podríamos poner como meta de su maduración, aunque esto es un poco arbitrario, el egreso del tercer nivel educativo. Digo arbitrario porque esto podría suponer que los que terminan el secundario nada más no alcanzan a ser personas. Lo son, pero no totalmente. Entonces, lo que me propongo hoy es que hablemos del concepto persona. La persona humana, y acá pongo una calificación, persona humana, es un concepto que se utiliza muchas veces así, persona humana, lo que daría a entender que hay otro tipo de personas que no son humanos, o hay humanos que no son personas. Eso no existe. No hay nadie que si es persona no sea humano, y si es humano no es persona. ¿Podría alguna mente afilada decirme, y el obrero explotado en la fábrica, el minero metido en el túnel, son personas humanas?
sí lo son, pero en un grado menor, porque no están respetadas en una palabra que aparece en la definición que leí recién, en su dignidad de persona. Su dignidad de persona quiere decir que tiene valores en los que cree, consciente o inconscientemente, buenos o malos. Quien llega al colegio ya tiene por lo menos 6 años de vida en familia, familia que lo ha ido educando. Nosotros no recibimos en el tercer nivel gente no educada, aunque muchas veces se dice así, o mal educada. ¿Qué quiere decir mal educada? Ahí podríamos entrar en un lindo debate en el que probablemente no nos pongamos de acuerdo. Pero persona humana es un solo concepto. ¿Por qué lo pongo como una unidad? Porque a pesar de lo que sostengo, de que no hay nada humano que no sea persona y no hay nada persona que no sea humano, por ejemplo, en el derecho se habla de persona jurídica. Entonces, la persona jurídica, ¿qué es? Una persona que tiene leyes que lo protegen, y lo protegen en tanto que, en tanto persona humana. ¿Qué le agrega lo jurídico a persona humana? Que es alguien que, como persona humana, vive en una sociedad que está regida por leyes que, en el mejor de los casos, fueron debatidas y establecidas a través de las diversas instituciones. Entonces, la persona humana es siempre una persona social. No existe persona que no es social. No existe sociedad que no tenga personas. Fíjense ustedes, con esto que estoy diciendo, qué compleja es la definición de persona. Y aceptemos lo de persona humana para un uso didáctico. Cada una de esas personas, dice la definición, es única e irrepetible. Esta definición, esta cualidad de ser única e irrepetible, es una cualidad que fue descubierta no hace mucho tiempo, no más de 2 siglos. Si bien se intuía que las personas son diferentes, hay un error que parte de que la persona tiene derechos, y tiene derechos como humano, y somos todos iguales ante la ley. Si no, no somos todos iguales. Cada uno de nosotros es distinto. Desde aquel argentino que descubrió la huella digital, y después la genética que fue avanzando respecto de la composición de ese glóbulo que en un primer momento en el vientre de la madre va a generar el esbozo de una nueva persona. Pero allí todavía no es persona. ¿Por qué no es persona? Porque no tiene conciencia de sí. Y acá estamos agregando a la persona no solo la dignidad, sino también la dignidad de ser libre. Libre en el sentido del viejo Sócrates, que decía, para ser libre hay que ser esclavo de la ley, de una ley que protegiera a todos por igual. Si bien tenía algo de romanticismo la frase de Sócrates, sin embargo, es una muy buena definición para volver a tomar hoy, en estos tiempos que estamos viviendo,
en que lo jurídico empieza a ponerse en cuestión. La Constitución, sí, pero no. La ley se cumple, para algunos sí, para otros no. Entonces, le hemos agregado a la persona su dignidad y su derecho a ser respetable. Respetable no significa solo decirle buenos días, ¿cómo está usted? Respetable es respetar la vida humana en sus necesidades esenciales. Cuando una persona vive en una villa miseria, carente de agua corriente, carente de los elementos esenciales, cuando vemos en alguna variedad o documento que hay personas que recorren la ciudad destapando los tachos de basura para encontrar comida, esa persona tiene su dignidad vulnerada. La vida en una villa miseria no le quita dignidad humana, pero sí que la restringe demasiado. Entonces, abro un paréntesis y me pregunto, ¿en qué nivel del sistema educativo se habla de estas cosas? Porque la defensa del derecho humano puede ser tratado, sin duda, en la carrera de abogacía, derecho. Eso hace que garantice la dignidad. No, está escrito. Lo que está escrito puede presentarse ante un juez y un fiscal que definan si ese derecho está vulnerado. Pero esto es post factum, como dicen los abogados, después que su derecho fue vulnerado. Entonces, la persona, en el carácter de ser única e indivisible e irrepetible, empieza a cobrar conciencia de sí en un primer acto que está circunscripto, inmerso, rebalsado, no busco más calificativos, de amor, que es la mirada de la madre a su hijo. El hijo es hijo de esa mirada, y esa mirada lo constituye como persona, en tanto es persona amada. Fíjese que vuelve a aparecer una calificación. Una persona, para ser persona en su completud, tiene que sentirse amada. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Se daba en una dimensión tal vez hoy imposible en las organizaciones urbanas del medioevo, del siglo XV al siglo XX, pero ya ahí desapareciendo. En realidad, el límite tendríamos que ponerlo en el 18 con la aparición de la Revolución Industrial, que rompió el sistema comunitario de producción. La Edad Media enseñada en las universidades que yo he conocido, en las que yo he trabajado, no abarca este periodo. Y además está revestida por ese menosprecio que generó el iluminismo de la luz de la razón,
la superioridad del ciudadano libre, pero que denostó como oscura, esclavista. Voy a hacer un aporte personal de mi formación. Cuando yo cursé Historia Social General con el doctor Romero, me enteré que del siglo XV al siglo XVIII se había formado en la Edad Media, en pequeñas comunidades, formas cooperativas de producción, trabajo y intercambio, que todavía no tenía el carácter de mercantil, pero con trueque se automantenían. Hay una frase de un anarquista, Pedro Kropotkin. Señalo lo de anarquista no para denostarlo, no para decir menos, sino porque aquellos anarquistas del siglo XIX eran profundamente cristianos. Hablaban del amor, hablaban de la solidaridad, de la protección, del apoyo mutuo. Y Kropotkin dice en un libro que se llama precisamente El apoyo mutuo, a ver si recuerdo la frase: ni el más agudo investigador de la actualidad que piense en una forma de vida ideal sabe que sus ideales ya fueron cumplidos durante 5 siglos en la Europa central. Fíjense ustedes, y esto lo traigo también como una crítica al sistema educativo. Romero era una excepción dentro de los más de 30 profesores que yo tuve. Uno de esas excepciones, uno de los que no fue un maestro, para los que tuvimos la suerte de cursar con él, no fue un profesor, fue un maestro, porque tenía una relación de ida y vuelta con todos nosotros, que nos hacía partícipe de las clases y que nos cambió totalmente el sentido de la historia. Por ejemplo, la historia social es una creación de Romero que se dio por primera vez en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ya no la historia cronológica, ya no la historia de los grandes hechos, de las grandes batallas, la historia mirada desde la vida cotidiana de esas comunidades que se fueron formando. Fue uno de los que crearon la especialidad que es el medievalismo. Hubo en Francia, Alemania y Bélgica profesores que se juntaron en esta línea de pensar y escribir la historia. Hoy yo me atrevería a decir, estamos hablando de la historia de lo humano, porque la otra historia es una sucesión de fotografías, de momentos que difícilmente entrelacen entre sí y en que los personajes son meros actores que aparecen en las figuras que han tenido cierto realce. El pueblo, palabra que no se usaba, no aparece, salvo las grandes revueltas. Entonces, cuando yo propongo en este encuentro detenernos a pensar el concepto de persona, es porque la persona como concepto
la persona humana para insistir en eso que he señalado antes, tiene un contenido de vivencia. Y acá voy a agregar esta palabra que puede generar cierta cosquillosidad. Tiene una espiritualidad, sin que esta palabra tenga la menor connotación teológica o religiosa. Espiritual es una dimensión de lo humano de lo cual mucho no se sabe. Y que si algo ha tenido en su momento, lo tuvo de manos de un gran científico, Sigmund Freud, que empezó a escarbar en la conciencia del paciente y empezó a distinguir niveles de la conciencia. Sin embargo, siendo un hombre del siglo XIX y principios del XX, y siendo alguien muy acribillado a críticas, en una conferencia que dio en Londres, cuando terminó de hablar, se le rieron en la cara, nada menos que a Sigmund Freud, porque el positivismo de esos señores decía, este hombre está hablando de cosas que no se pueden ver ni tocar, no existen. Yo quiero incorporar el concepto espiritual en este sentido que digo, para denunciar que lo espiritual de cada persona es también parte de lo único e irrepetible y que eso no está previsto en la formación del docente y que por lo tanto no aparece en la formación de los alumnos. Hago un punto y coma y enseguida continúo. Bueno, ahora, como hago habitualmente, invito a los concurrentes a estos encuentros que, si les parece que estoy aportando cosas nuevas, no valoradas por nuevas, sino por lo que aporta a la reflexión sobre la función de la educación en la sociedad, que entre ustedes, entre sus compañeros, entre sus amigos, comenten estos encuentros, que además están acompañados por el texto que nosotros agregamos siempre en la página al subirlo. Yo dije una vez, mi idea primera era primero entregar el texto y después la reunión. En la práctica esto era imposible, porque no tenía quiénes eran los que iban a hacer. Fue un romanticismo mío. Pero eso nos ayudará a que estos temas que no existen en el sistema educativo, y no lo digo para vanagloriarme, porque yo soy deudor de profesores como Conrado Egerlán, no me acuerdo ahora de mi profesor de filosofía moderna, y de Romero, que fueron los que me metieron dentro de mi cabeza la forma de ser docente. Y que esa forma de ser docente está muy cercana, pido perdón por la comparación, al sacerdote, a los buenos sacerdotes. No por la fe, no por el cumplimiento del dogma,
sino por la vocación en recuperar eso que dice en el principio. Transformar la realidad impone una transformación de la persona que se lo propone. Quien no se atreve a transformarse a sí mismo no puede transformar nada. Hasta la próxima.